Tyler Dorsey, una buenísima opción para el Real Madrid 2022-2023. ¡Arrancamos! ¿Qué pasa, chicos? Muy buenas, bienvenidos a otro vídeo de Madridismo al Día TV. Vamos a hablar de un viejo conocido dentro del canal, porque es un jugador que obviamente hemos analizado hace tiempo, porque es un jugador muy interesante, y es que Tyler Dorsey está haciendo una gran campaña en Olympiacos y está demostrando, pues, toda la categoría, toda la calidad que tiene el escolta griego. ¿Por qué? Aunque sea de origen americano, tiene pasaporte griego, es internacional por Grecia y no ocuparía plaza de extracomunitario ni la ocupa actualmente en Olympiacos. ¿Y por qué hablamos de este jugador, chicos? Porque es evidente que el Real Madrid necesita refrigerio dentro del puesto de escolta. ¿Y por qué dentro de Madridismo al Día TV siempre nos ha gustado la figura de Tyler Dorsey desde hace ya meses atrás que pedíamos a este jugador? Bueno, porque Tyler Dorsey, al margen de estadísticas que os podemos mostrar en Euroliga, por ejemplo, en la máxima competición continental, anotando prácticamente 14 puntos por partido en uno de los equipos más importantes de Europa actualmente como es Olympiacos, es un jugador que te hace muchas cosas, es un jugador muy completo, no solo su utilidad es para coger, recibir y tirar y anotar, sino es un jugador realmente con mucha versatilidad. Casi que lo podríamos calificar como un todoterreno porque defiende bien, bota muy bien en ataque, es un muy buen penetrador de derechas, es un tipo que puede maniobrar y generarse su propio lanzamiento en los momentos clave de un partido, es un jugador decisivo, es un jugador pegamento para cualquier equipo importante, pero donde además no necesita constantemente ser el primer espada. De hecho, en el Maccabi por momentos no ha sido primer espada, pero ha sido un jugador sustancialmente importante, como lo está siendo en Olympiacos. Ejemplo evidente con Thomas Walkup, que es el base titular en principio de Olympiacos, en momentos que el 1 necesita el apoyo de Tyler Dorsey para poder construir y elaborar la jugada 5 para 5, es un tipo con buena visión de juego, es un buen asistente dentro del puesto de escolta. Es decir, que el Real Madrid sí que tiene que fijarse en este jugador porque cumple con los requisitos que requiere el Real Madrid de anotador, buen tirador de 3, en Euroliga está en el 40%, es un tío que tira bastante, tampoco está todo el día lanzando de 3, pero bueno, es un jugador que obviamente prueba desde fuera y tiene mucha calidad anotando por fuera, pero como decimos, puede generar un muy buen movimiento también en el bloqueo, asistir, anotar fácil desde cerca de canasta, tiene un muy interesante lanzamiento desde media distancia cuando se pausa y se levanta para hacer su lanzamiento desde 4 o 5 metros, muy efectivo dentro de ese tipo de lanzamiento, y bueno, tampoco os voy a desgranar mucho más de un jugador que a sus 26 años pues tiene ya bastante carrera dentro de Euroliga. O sea que el Real Madrid, yo no sé si suena o no suena para el Real Madrid, se ha hablado de él en distintos medios de básquet, yo creo que anteriormente sí que sonó, me da a mí que el Real Madrid sí que se había fijado en él, ahora mismo no sé si está en agenda, pero desde luego debe de estar. ¿Por qué también? Porque termina contrato, firmó solo un año con Olympiacos, y eso nos hace ver a un jugador que sí, ha querido dar un salto de Maccabi a Olympiacos, entendiendo que Olympiacos está haciendo mejor trabajo en los últimos tiempos que el Maccabi Tel Aviv, un salto para arriba, pero donde no tienes que abonar ningún tipo de transfer para podértelo llevar, y eso puede hacer la maniobra más sencilla. No es tampoco un jugador que sea de los que más cobra de Europa, y ahí también el Real Madrid yo creo que puede trabajar bastante con respecto a otras opciones, como os he hablado, Shane Larkin cobra bastante más obviamente que Shane Larkin, aparte de ser una negociación de por medio bastante complicada en un ambiente bastante difícil, ¿no? El que tiene Shane Larkin de por medio. Así que es un jugador muy profesional, muy trabajador y honrado, en el sentido de que no es egoísta en su juego, y a mí me gustaría tenerle realmente en el Real Madrid, porque tiene calidad prime, tiene calidad en primera línea a nivel viejo continente, es un jugador con muy buenas condiciones físicas, rápido, con talento, y que sabe sacar su explosividad en diversas facetas. Y como siempre digo, ¿el Real Madrid necesita un tirador? Sí, pero si es un tío que tira bien de 3, que sabe generarse canastas, que puede recibir y tirar, recibir o recibir, penetrar y tirar desde la media distancia, o asistir, pero además sabe botar muy bien, tiene muy buen manejo de balón, puede ayudar al base a la hora de generar cosas beneficiosas en la ofensiva, pues eso creo que le da un valor mayúsculo. Además, cabe citar que
Fabián Coser no tiene sencilla su continuidad en el Real Madrid de cara a la próxima temporada, y es que si analizas el roster exterior, el Real Madrid no tiene tampoco muchos generadores tras bote. Creo que en esa faceta el Real Madrid, pues no digo que ande escaso, pero es algo limitado, con jugadores como Fabián, Alberto Abalde, que a día de hoy tampoco se ha constituido como un primer espada ni mucho menos, Rudy no es el jugador de hace unos años, puede hacerlo de manera puntual pero no constante, cada año que pasa le cuesta un poquito más ser rápido en esa faceta, evidentemente, y Sergio Llull, pues ya sabemos lo que es, ¿no? Así que ahí os dejo el nombre de Tyler Dorsey, ya sabéis, actualmente jugando en su país, en Grecia, en Olympiacos, haciendo una muy buena temporada, siendo uno de esos jugadores clave dentro del conjunto del Pireo, que termina contrato, que cobra dinero, pero no cobra muchísimo dinero, que a nivel de poder hacerle un contrato dentro del Real Madrid no te va a romper la escala salarial del equipo, y que además te va a dar un colchón de calidad importante porque es joven pero con una experiencia constituida en Maccabi y ahora en el Olympiacos. Jugador que gusta mucho, creo, dentro del aficionado madridista. De igual manera, como siempre, chicos, me gustaría que me dejéis vuestra opinión al respecto de Tyler Dorsey, otros nombres que os gustaría que comentara en este canal, algunos nombres que no hayamos tocado tiempo atrás, nombres nuevos que queráis que mencionemos, y nos vemos en el próximo vídeo. Adiós.